Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Los grupos al margen de la ley en el Pacífico colombiano se siguen abasteciendo de material de guerra, acudiendo a todo tipo de maniobras ilícitas. En las últimas horas así se pudo detectar cuando pretendían pasar desde Arauca hacia Buenaventura, munición en marcos de madera. Una familia caleña cuenta el drama de un hombre que fue detenido por el Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos, pese a haber acudido a una cita con las autoridades de ese país. Los testigos electorales serán los que blinden los resultados de la jornada electoral del próximo domingo, donde se conocerá el nuevo presidente de la República. Más de 300.000 personas ejercerán esta labor una vez se cierren las urnas y empiece el preconteo de los votos. Desde Estados Unidos llegó la delegación independiente que hace parte de la misión electoral para los comicios en regiones como el Pacífico, el eje cafetero y el Caribe. La compra de ventiladores y aires acondicionados está en la orden del día por las personas que se preparan para la ola de calor, que según los pronósticos continuará hasta fin de año. Y espere, ¿cómo celebró la chef Vicky Acosta los 22 años de uno de los restaurantes más reconocidos del país? Las autoridades hicieron un particular hallazgo de material de guerra camuflado en marcos de madera que se desplazaban desde Arauca hasta la costa pacífica a la altura del municipio de Dagua. Lo que parecía un vehículo de encomiendas terminó convirtiéndose en un nuevo golpe contra el tráfico ilegal de armamento en el Valle del Cauca. Un furgón afiliado, al parecer, a una reconocida empresa de mensajería, despertó las sospechas de las autoridades durante un retén instalado en el corregimiento de Lobo Guerrero. El conductor, quien manifestó ser oriundo de Bogotá, permitió la inspección de la bodega del vehículo, donde transportaba estivas y marcos de madera. Sin embargo, el amplio espacio entre las molduras llamó la atención de los uniformados, que decidieron revisar con mayor detalle la carga. Dentro de las estructuras hallaron 3 paquetes que simulaban contener elementos de ferretería, pero en realidad escondían 3.000 cartuchos calibre 7.62, munición utilizada en fusiles de asalto. De acuerdo con las autoridades, el cargamento había salido de Puerto Nariño, Arauca, y tenía como destino el puerto de Buenaventura. A través de la Dirección de Tránsito y Transporte reafirma de manera permanente su compromiso de lucha contra las economías criminales y el tráfico ilegal de armamento en las vías del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca no cesamos la lucha contra el crimen y continuamos con las botas puestas por la seguridad. Las autoridades investigan ahora a qué estructura criminal pertenecía el arsenal y cuál sería su destino final. En lo corrido de este año, la policía ha incautado cerca de 4.000 cartuchos de diferentes calibres y decomisado 56 armas de corto y largo alcance. Las autoridades avanzan en la investigación para dar con los responsables del homicidio de una mujer en el norte de Cali. En las últimas horas, Medicina Legal confirmó la identidad de la víctima. Los caleños no salen del asombro tras la confirmación de la identidad de la mujer hallada sin vida frente a la estación del Mío de la Ribera en el norte de la ciudad. Las autoridades identificaron a la víctima como Marcela Gómez Sepúlveda, una joven de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo, luego de salir de su vivienda en el barrio Los Álamos. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables, la Personería Distrital de Cali rechazó lo ocurrido y pidió celeridad en el proceso judicial. Este crimen no puede convertirse en una cifra más ni quedar en el olvido. Por eso exijo a las autoridades una investigación inmediata, rigurosa y sin contemplaciones para identificar y capturar a los responsables de semejante acto de violencia. El hallazgo se produjo en la mañana del lunes 25 de mayo, cuando operarios de aseo encontraron el cuerpo abandonado en el separador vial. Sus familiares habían adelantado la búsqueda sin obtener información sobre su paradero. Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer este caso que ha generado indignación y preocupación entre los caleños por los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad. La policía desmanteló en Cali una armería clandestina dedicada al reensamblaje de armas de largo alcance. Según las autoridades, el arsenal modificado iba a ser distribuido a estructuras criminales que delinquen en el Valle del Cauca.
El despliegue concentrado en inmuebles ubicados en los barrios Miraflores y Colseguros permitió incautar un importante material de guerra. En el barrio Miraflores, los uniformados descubrieron un taller de balística ilegal dotado con tornos y maquinaria industrial para alterar los mecanismos de disparo. Los investigadores señalaron que en esta vivienda se transformaban armas convencionales y se reparaban fusiles averiados para devolverlos al circuito delictivo. Como resultado de esta operación, se logra la incautación de un fusil calibre .556 tipo M16 de fabricación estadounidense, 34 proveedores, 2 equipos de comunicación y cerca de 150 partes para fusiles. En el barrio Colseguros fue capturado un hombre de 28 años que deberá responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y se le incautó una pistola. Los fusiles de asalto que ingresaba al país por tráfico postal eran divididos por este hombre y sus cómplices en piezas pequeñas para ocultarlos en electrodomésticos y juguetes. Una vez en Cali estas encomiendas, los componentes eran trasladados a laboratorios clandestinos para ser reensamblados y comercializados en el mercado negro regional. Estaría directamente vinculado al acopio y distribución de este armamento. Con este importante resultado, la Policía Nacional evita que armas de alta letalidad circulen por las calles de la capital del Valle. Criminales contactaban ciudadanos con dificultades económicas y les ofrecían pequeñas sumas de dinero a cambio de prestar sus nombres y direcciones para recibir los paquetes internacionales. Los enfrentamientos que se registran entre grupos al margen de la ley en San José de Guaviare dan fe de la falta de control del territorio por parte del Estado en esta zona del país. Los combates dejan 50 personas muertas. La confrontación armada entre las estructuras de alias Iván Mordisco y hombres de alias Calarcá mantiene bajo tensión a varias zonas del Amazonas, en medio de una disputa por el control de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales. Entre las bajas confirmadas por las autoridades se encuentra alias Biojó, señalado como segundo cabecilla de la estructura Carolina Ramírez, considerado uno de los golpes más fuertes para la facción liderada por Mordisco. Es necesario el apoyo, el acompañamiento y sobre todo excluir a la población civil de esta región del departamento del Guaviare. El dato era casi 50 fallecidos en este enfrentamiento de parte de los dos grupos de disidencia. El ministro de Defensa Pedro Sánchez denunció además que entre las víctimas habría menores de edad que presuntamente fueron reclutados de manera ilegal por estos grupos armados. El funcionario advirtió que los enfrentamientos se desarrollan cerca de escuelas rurales, situación que incrementa el riesgo para la población civil. Ante este panorama, el gobierno anunció el envío de comisiones para verificar la identidad de las víctimas y establecer la magnitud de la emergencia humanitaria en la zona. @Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Estos graves hechos evidencian una vez más el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Mientras tanto, comunidades campesinas e indígenas permanecen confinadas por cuenta de los combates, el uso de armamento de largo alcance y la presencia de artefactos explosivos improvisados en medio del temor por posibles desplazamientos forzados. Las fuerzas militares y organismos judiciales avanzan en la coordinación de operaciones para ingresar al territorio, recuperar los cuerpos de civiles y combatientes y adelantar las investigaciones en una zona de difícil acceso geográfico. Crece la preocupación entre los migrantes indocumentados en Estados Unidos tras recientes casos que involucran a ciudadanos colombianos. En las últimas horas, una familia relató el drama que vive un caleño detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Todo comenzó el pasado 4 de mayo, cuando Emily, esposa de Jorge Castillo, asistió a una diligencia migratoria y, pese a contar con protección contra la deportación, ambos fueron remitidos ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Según relató la familia, las autoridades programaron una audiencia ante un juez migratorio y, al conocer que Jorge era el único sustento económico del hogar, un funcionario le indicó que debía regresar solo para continuar con el proceso. Castillo acudió a la cita, pero nunca regresó a casa. Horas después, sus familiares recibieron una llamada en la que les informó que había sido detenido, sin entender las razones de su captura y asegurando que no registra antecedentes judiciales. Luego de 3 semanas bajo custodia migratoria, la situación se ha agravado. De acuerdo con sus allegados, Jorge padece una condición médica que le provoca desmayos y además enfrenta fuertes crisis de ansiedad dentro del centro de detención. Después de ver el caso del colombiano que murió de depresión en uno de estos centros de detención, quedo muchísimo más preocupada porque yo sé que mi esposo, con tal de no preocuparnos, nos dice que los tratan bien, pero ya en varias ocasiones nos ha intentado decir de que después, cuando esté en libertad, nos cuenta la realidad. La desesperación llevó al colombiano a solicitar en 9 ocasiones su autodeportación, incluso manifestando que asumiría el costo de los tiquetes para regresar junto a su familia a Cali. Sin embargo, sus peticiones no han recibido respuesta. Aunque según la denuncia de sus familiares, un funcionario de migración les habló inicialmente de la posibilidad de una fianza para recuperar su libertad, el proceso no avanzó y su caso permanece sin definición clara.
Ante la falta de respuesta, la familia acudió a la Cancillería colombiana para pedir una intervención urgente ante las autoridades migratorias estadounidenses, con el fin de garantizar los derechos de Jorge Castillo y agilizar su regreso al país. Los problemas en la atención en salud incluyen a todos los segmentos de la población. Hoy un grupo de madres que tienen a sus hijos padeciendo enfermedades huérfanas participaron de un plantón en una de las EPS. No entienden cómo pasaron 4 años y el gobierno no solucionó este grave problema. Sí pueden dejar a la gente sin servicios, eso sí pueden. Entre cadenas y en medio de la desesperación por la falta de atención médica para sus hijos, un grupo de madres protagonizó una protesta en una sede vinculada a la EPS SOS para exigir respuestas frente a las fallas en la prestación de servicios a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo. Si no hay atención para nosotras, ¿qué va a haber atención para nuestros hijos? Por eso mismo, entonces, ¿qué representa esto? Hijos. Eso representa dolor. Nos dolió parir a nuestros hijos. Las mujeres denunciaron que los menores llevan varios días sin recibir el soporte médico requerido, situación que aseguran pone en riesgo su salud y su vida. Como medida de presión, decidieron permanecer en las instalaciones durante varias horas. Aferradas a cadenas, las madres expresaron el dolor y la impotencia que enfrentan al ver interrumpidos los tratamientos y procesos médicos de sus hijos, quienes dependen de atención especializada permanente. Es que no son los hijos de ellos, son nuestros hijos. Si fueran los hijos de ellos, tendrían otra condición, otra mejor salud. Que estamos cansadas de venir, de pelear, de poner desacatos, de poner quejas en Supersalud y que no nos den solución. Las manifestantes pidieron respuestas por parte de la interventora y exigieron que los trámites y autorizaciones no sigan retrasándose. Advirtieron que cada día de espera puede agravar la condición de los pacientes. Me están vulnerando la salud de mi hija. Mi hija depende de una traqueostomía, de una ventilación mecánica. Necesito que mi hija sea atendida. Las EPS le deben, las intervenidas le deben a cada IPS, le deben una cantidad de plata. Si no se colocan al día, ¿qué hacen las IPS? Cerrar las puertas. Y eso está ocasionando este problema en este momento. En las últimas horas, la Fundación Valle de Lili y la EPS SOS anunciaron acuerdos para restablecer la atención. SOS inició mesas de diálogo con la Fundación, llegando a acuerdos para continuar con la atención de nuestros pacientes y la reasignación de citas tanto ambulatorias como hospitalarias a partir del 1 de junio. Las familias afectadas aseguran que únicamente buscan garantías para que los tratamientos continúen y que los menores no vuelvan a quedar en medio de las dificultades del sistema de salud. Los testigos electorales tendrán la tarea de vigilar y garantizar la transparencia en el conteo de votos durante las elecciones del próximo domingo. Hoy a las 5 de la tarde finalizó el proceso de acreditación ante el Consejo Nacional Electoral. Se cerró hoy oficialmente el plazo para la inscripción de testigos electorales que acompañarán las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia. Esta labor no puede ser realizada de manera individual por los ciudadanos, ya que los testigos deben ser postulados por partidos, movimientos o campañas políticas, con el objetivo de garantizar la transparencia durante la jornada democrática. Tras el cierre del proceso, comenzaron las capacitaciones presenciales y virtuales para las personas acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de supervisar este mecanismo de vigilancia electoral. Se estima que más de 300.000 testigos quedaron inscritos para los comicios, la mayoría de ellos vinculados a las campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Tenemos campañas que han postulado todo el 100% en todas las mesas, tenemos campañas que no han postulado testigos, tenemos una persona designada por el Consejo Nacional Electoral en cada una de estas campañas, que es un padrino invitándolos a que postulen, porque el testigo electoral es el que le da garantías de que sus votos están en cada una de esas urnas que hicieron. Los testigos electorales tendrán una función clave en las más de 120.000 mesas de votación habilitadas en el país, ya que podrán observar, registrar y verificar que el proceso de votación y escrutinio se desarrolle de manera transparente y conforme a la ley.
Colombia se juega su futuro. Elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo. Una vez se cierran las urnas a las 4 de la tarde, se inicia la transmisión de Noticinco en su canal de YouTube con nuestros periodistas y analistas. El abogado y columnista Rafael Rodríguez Jaraba, el escritor y analista político Gustavo Álvarez Gardiazabal, el abogado y exconcejal de Cali Víctor Hugo Vallejo. ¿Qué quieren? ¿Ser candidatos o ser presidentes? ¿Y quieren ser presidente para hacer qué? ¿Para proponer qué? ¿Para hacerlo cómo? ¿Para hacerlo con quién? ¿Para hacerlo cuándo? Hay un tanto por ciento de porcentaje de esas encuestas que sí muestran, están construidas sobre la base fundamental de esa realidad, pero hay otro porcentaje que se acomoda de acuerdo a los deseos del que la contrate. Y los datos en vivo de la registraduría los esperamos con la seriedad y rigurosidad que nos caracteriza. Noticinco, el noticiero de mayor credibilidad en la región. Una delegación de observadores electorales internacionales provenientes de Estados Unidos llegó a Colombia para acompañar y evaluar el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo domingo en 7 regiones del país. La misión hace parte del trabajo adelantado por el Instituto Republicano Internacional, organización que desde 1983 desarrolla labores de observación y fortalecimiento democrático en distintos países del mundo, con énfasis en la imparcialidad y la transparencia electoral. Una delegación de 27 personas representando 10 países, donde vamos a estar observando las elecciones del domingo, 6 departamentos, incluyendo la ciudad capital, Bogotá. Los observadores estarán desplegados en regiones como el Pacífico colombiano, la zona andina y el Caribe, donde realizarán seguimiento al desarrollo de la jornada y al comportamiento de las instituciones encargadas del proceso electoral. Justo a partir de las elecciones del domingo vamos a tener un informe donde vamos a declarar lo que hemos visto esta semana o este día en términos de, como somos neutral, en términos de participación ciudadana, temas de seguridad, todos los temas técnicos importantes para las elecciones del día del domingo. Según indicaron los integrantes de la misión, uno de los objetivos principales será mantener cercanía con las autoridades electorales y monitorear el ambiente previo a las votaciones, en medio de preocupaciones por la circulación de desinformación y narrativas relacionadas con posibles fraudes electorales. Los gremios del sector energético advirtieron sobre la necesidad de acelerar inversiones para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y evitar riesgos ante una eventual alta demanda de energía. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras advirtió que Colombia necesita acelerar nuevas inversiones en el sector energético para garantizar el suministro de electricidad en los próximos años y evitar riesgos durante periodos de alta demanda. El gremio aseguró que el sistema eléctrico colombiano perdió el llamado colchón de energía, firme con el que contaba años atrás, y alertó que un eventual fenómeno del Niño entre 2026 y 2027 podría generar un escenario más complejo para el país. Hoy ese colchón no existe y para Quisem ese colchón se desapareció y está en rojo en 2.4%, lo cual quiere decir que tenemos un mayor riesgo de no tener la energía suficiente para aguantar. Según ANDEC, además de las condiciones climáticas, también preocupa la situación financiera de varias empresas del sector, afectadas por millonarias deudas que estarían limitando la capacidad de compra de combustible para las plantas térmicas. Pues todo esto lo que nos pone es que tenemos un riesgo de racionamiento alto en el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año, y para eso hay que trabajar desde 2 puntos de vista, o 3 puntos de vista. Uno, pues pagar las deudas tienen que ponerse al día, no solamente con aire, sino también con las distribuidoras comercializadoras que se le están adeudando por subsidios. Expertos del sector recordaron que Colombia aún depende de gran medida de las plantas térmicas para responder durante momentos críticos de consumo, por lo que consideran urgente tomar decisiones que permitan fortalecer la seguridad energética y prevenir futuras emergencias. Con el objetivo de garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales, el gobierno anunció el cierre temporal de fronteras desde las 6 de la tarde del próximo 30 de mayo. Desde las 6 de la tarde del próximo sábado 30 de mayo y hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio, Colombia cerrará temporalmente sus fronteras terrestres y fluviales como parte de las medidas de seguridad previstas para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo. La restricción busca garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el país, mientras las autoridades fortalecen los controles migratorios en los diferentes puntos de ingreso y salida del territorio nacional. En cumplimiento del decreto 0188 de 2026, y como parte de las acciones del Plan Democracia 2026,
para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral. Durante este periodo estará limitado el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos autorizados, aunque las autoridades precisaron que podrán contemplarse excepciones en caso de fuerza mayor o emergencias debidamente justificadas. Desde Migración Colombia reforzaremos los controles en articulación con las fuerzas militares y la Policía Nacional, manteniendo presencia permanente en las zonas fronterizas del país. Entre tanto, los demás puestos de control migratorio continuarán operando bajo los protocolos establecidos por las autoridades nacionales. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. En el Cauca se mantienen operativos contra la minería ilegal. En las últimas horas fue destruida maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro sobre el río Mondomo. La minería ilegal sigue generando graves daños ambientales y fortaleciendo las finanzas de grupos armados en el departamento del Cauca. Según las autoridades, una estructura vinculada a las disidencias Jaime Martínez obtenía cerca de 1.600 millones de pesos mensuales mediante la extracción ilícita de oro sobre el río Mondomo. En operaciones adelantadas en Caldono y Santander de Quilichao, tropas del ejército y la policía destruyeron maquinaria utilizada para esta actividad ilegal. Durante los procedimientos fueron ubicados 2 dragas artesanales y 4 motores industriales diésel, afectando a fuentes hídricas de las comunidades de la región. Las autoridades señalaron que esta infraestructura ilegal tenía capacidad para extraer cerca de 3.000 gramos de oro mensuales, recursos que terminaban financiando actividades criminales de las disidencias. Además del golpe económico contra estas estructuras, las autoridades advirtieron sobre el impacto ambiental provocado por la minería ilegal y reiteraron que continuarán las operaciones para proteger los recursos naturales y la seguridad de las comunidades del Cauca. La demanda de electrodomésticos aumentó en medio de las altas temperaturas registradas durante los últimos días de mayo y ante los pronósticos de una posible prolongación de la sequía en el país. Las altas temperaturas y la inminente llegada del fenómeno del Niño ya comienzan a impactar el comportamiento de los consumidores, especialmente en ciudades como Cali, donde aumenta la compra de electrodomésticos para mitigar el calor dentro de los hogares. Nosotros hemos percibido un incremento del 25, del 30% aproximadamente del flujo de personas que vienen buscando productos como aires acondicionados, como aires portátiles, como ventiladores, ese tipo de productos que les permite como afrontar esta ola de calor que hemos vivido en este perímetro. Ventiladores y aires acondicionados se han convertido en algunos de los productos más buscados por los ciudadanos ante el incremento de las sensaciones térmicas en los últimos días, siendo los ventiladores la opción más accesible dependiendo de su tamaño y capacidad. Estoy aquí comprando un ventilador por la ola del calor que hay aquí en Cali, para los niños, porque está demasiado el calor. Por eso es que lo compré, porque como ando mucho en la calle, esa ola de calor nos tiene... Mejor dicho, necesitamos un aire acondicionado en todo Cali. Entre tanto, los aires acondicionados representan una inversión mayor. Aún así, las versiones portátiles también han ganado terreno entre quienes buscan alternativas más prácticas y económicas. Ante el aumento de las temperaturas, especialistas recomiendan mantenerse hidratado, utilizar ropa fresca y de colores claros, evitar actividades al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y aprovechar las horas de la noche para ventilar las viviendas. Distintas voces, distintos acentos, un solo rugido. Colombia Unida le dice basta a los de siempre. La gente lo está pidiendo. El tigre llegó y vamos en primera vuelta como nunca. Ponle la raya al tigre. Firme por la patria. Más de 200.000 unidades de productos de confitería y alimentos adulterados fueron decomisadas por las autoridades en Bogotá. La mercancía pretendía ser distribuida en ciudades como Cali y representaría un riesgo para la salud pública. Más de 213.000 unidades de medicamentos falsificados y cerca de 7 toneladas de dulces y caramelos adulterados
Fueron incautadas en Bogotá durante un operativo contra una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de productos que representaban un riesgo para la salud pública. Las diligencias de allanamiento se realizaron en las localidades de Kennedy y Los Mártires, donde las autoridades encontraron una fábrica clandestina equipada con maquinaria, empaques, insumos químicos y mercancía lista para ser distribuida de manera ilegal en distintas ciudades del país como Cali. El procedimiento realizado en la localidad de Kennedy fueron hallados maquinarias e insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, empaques y cajas utilizadas para la elaboración de productos analgésicos para aliviar síntomas digestivos, además de 213.204 unidades de estos elementos listos para su distribución y comercialización ilegal. Según las autoridades sanitarias, los productos hallados no correspondían a fabricación autorizada y fueron catalogados como fraudulentos, debido a que no contaban con controles de calidad ni garantías de seguridad para el consumo humano. Durante los procedimientos también fueron ubicados elementos utilizados para el empaque y alteración de productos, además de sustancias empleadas presuntamente para modificar alimentos y medicamentos antes de su comercialización. Según las autoridades sanitarias, los productos incautados no corresponden a producción autorizada, por lo que fueron catalogados como fraudulentos y sin garantías de calidad y seguridad, representando un grave riesgo para la salud pública. La mercancía incautada está valuada en cerca de 6.000 millones de pesos y fue dejada a disposición de la autoridad competente. Las autoridades reiteraron que este tipo de estructuras ilegales no solo afectan la salud de los consumidores, sino también la economía formal y la confianza en los productos que circulan en el mercado. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. Uno de los restaurantes más reconocidos del país celebró 22 años con chefs internacionales bajo la temática del agua como elemento primordial que nutre y transforma. Como una experiencia gastronómica única, calificaron los comensales la celebración de los 22 años de uno de los restaurantes más icónicos de la capital del Valle. Bajo el liderazgo de Vicky Acosta y Sebastián Baños, los chefs de Tenerife, España, Pedro Gonel Restrepo y Viviana Sarria, fusionaron ingredientes en recetas que incluyeron productos de mar nuestros y del país ibérico. Vicky transmite eso, tiene un sentido de la hospitalidad, de la amabilidad tan impresionante que es difícil decir no a una invitación como esta a cocinar con ella. Me llevo el sabor, el color, la música, tantas cosas, y la comida, la sazón que se encuentra aquí, el sabor de las frutas es completamente diferente. La cena se realizó bajo la temática del agua, como el principal nutriente que inspira y se transforma. Viene reflejado desde los estados del agua en cada uno de los platos, desde una mesa que pusimos con arena y que trae mensajes del mar, del agua. Acompañada además con el talento musical y terapéutico de Ivonne, quien interpretó instrumentos de cuerda, viento y percusión, como la caracola y el tambor del océano. Aquí están las semillas somáticas que tienen sonido del mar, del agua. Son semillas ojo de buey, hecho artesanalmente, este lo hice yo. Y es una experiencia también muy táctil. Este es el tambor oceánico que suena como el mar. Haciendo una alegoría a la tranquilidad y deleite que tienen olores y sabores. Las trufas de verano, el curry rojo, flores, mejillones, salmones, pato y la gulupa, una fruta exótica de la región andina y amazónica, pariente del maracuyá, fueron protagonistas del menú Somos Agua, para recordar que han pasado más de 2 décadas aportando desde este lugar a la gastronomía, a los campesinos y al turismo en la región. Pues yo me siento muy orgullosa de todo el Valle del Cauca, pues como con todo lo que tenemos y con lo que podemos mostrar al mundo. Falta tanto por conocer de nuestra Colombia y demostrarlo y ponerlo en la mesa, que mejor dicho eso todavía hay, mejor dicho, mucho tela para cortar. Acá lo que intentamos siempre es como remontarnos a la historia, a las tradiciones, además que nosotros siempre creemos que la cocina y la comida rompen fronteras. Un equipo de 60 personas que conoce bien su rol
y que acaba de ganar el más importante premio hispanoamericano de gastronomía en Islas Canarias, seguirá comprometido para seguir siendo un referente de la cocina vallecaucana y colombiana, apostándole al empleo, a la defensa de proveedores del Pacífico, a innovar y a enseñar a las nuevas generaciones. De esta forma y en medio de aplausos a los autores de esta puesta en escena, se apagaron las velas en medio de las mesas adornadas con conchas y sal marina, como un epílogo a una noche mágica, que fue más allá de deleitar el paladar, demostrando que el agua representa la esencia de la vida, energía con la que nacemos y el flujo vital que conecta el cielo con la tierra. Comienza la información deportiva en Noti5. La Selección Colombia tendrá el próximo lunes su despedida oficial antes de viajar a Estados Unidos rumbo al Mundial. Luis Díaz ya se integró a la concentración del equipo nacional. La llegada más esperada por los aficionados de la Selección Colombia finalmente se produjo en el predio de concentración de la tricolor. Luis Díaz ya se integró a los trabajos del combinado nacional luego de celebrar recientemente un nuevo título en el fútbol europeo. Con la presencia de 18 de los 26 convocados, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo continúa adelantando jornadas de entrenamiento, mientras se completa el grupo de futbolistas que afrontará los próximos compromisos internacionales. También estuvo el arribo de jugadores como Jerry Mina, Luis Suárez y John Córdoba, quienes comenzaron a integrarse en los trabajos tácticos y físicos bajo las órdenes del cuerpo técnico. La Selección Colombia sigue ajustando cargas de entrenamiento y variantes futbolísticas en medio de la expectativa que genera la nómina convocada, mientras el cuerpo técnico consolida la base del equipo que afrontará los retos deportivos que se aproximan. Jóvenes, salven ustedes la patria. El futuro lo construimos hoy con tu voto. Llegó la hora de los nunca. La gente lo está pidiendo y vamos en primera vuelta como nunca. Ponle la raya al tigre. Firme por la patria. El técnico chocuano Freddy Hurtado, reciente campeón con la Sub-17, fue integrado hoy a la Selección Colombia de mayores y será parte del cuerpo técnico. Un nuevo convocado y que sabe lo que es ganar títulos fue llamado en las últimas horas para sumarse al grupo de la Selección Colombia en el camino hacia la Copa del Mundo. Se trata de Freddy Hurtado, quien desde ahora hará parte del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. El entrenador actual de la Selección Colombia Sub-17 llega luego de destacarse en las divisiones menores del fútbol nacional, donde lideró procesos deportivos importantes y aportó al desarrollo de nuevas generaciones de futbolistas. Su incorporación busca fortalecer el trabajo táctico y el acompañamiento a la formación de jugadores en una etapa clave de preparación para la próxima cita orbital. El primer objetivo va a ser ganar el primer partido, luego el siguiente objetivo va a ser clasificar a la siguiente ronda y luego ir pasando cada una de las fases que tenemos. Nosotros tomamos todo como paso a paso, lo tomamos y obviamente que al fondo tenemos nuestros objetivos y los tenemos muy claros. Con este movimiento el cuerpo técnico suma experiencia en procesos juveniles y continúa ajustando detalles de cara al reto mundialista que afrontará la Selección Colombia. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Diango, una de las voces más reconocidas de la balada en español, regresa a Cali como parte de una gira por América Latina. El artista habló sobre su trayectoria y su influencia en este género musical. Hoy estamos en Cali con José Gómez Romero y seguramente ustedes ese nombre no les dirá mucho, pero el de Diango sí. Y tomado además de un jazzista, guitarrista gitano, ¿no? Tomado de Django Reinhardt, el mejor guitarrista de la historia del jazz europeo. Yo me llamo José Gómez Romero, imagínense. Pues el guitarra que tocaba en el Hot Club de Francia con Stéphane Grappelli, que seguramente no van a conocer, pero que le gusta el jazz los conoce de verdad. Maestro, los instrumentos importantísimos en su vida, además de esta guitarra, pues se ha entrenado en violín, perdió un piano valiosísimo y una trompeta importantísimo en Buenos Aires, le enseñó a tocar batería a Luis Miguel. Bueno, eso fue hace muchos años, nunca aprendió, Pero bueno, le regalaron en su cumpleaños una batería, yo, como músico que soy, pues le enseñaba a tocar más o menos y no me hizo mucho caso, la verdad. Hablábamos ahora de un gitano y uno de ellos, uno de sus mejores amigos, Sandro, le tenía siempre una copita ahí antes de los conciertos, ¿no? Ese hombre era una maravilla. Yo llegaba al teatro y tenía preparado 2 copas con mi nombre y con el suyo y una botella de champán. En todos los conciertos donde daba yo en el teatro Gran Rex.
Nombres importantes en colaboraciones en su carrera, Pimpinela, Rocío Dúrcal, hasta Sheena Easton. Sheena Easton, Pimpinela y todos, y la Celia Cruz, y un montón de compañeros. Y ahora últimamente hemos hecho un disco que hay precisamente un cantante colombiano, Santi Cruz. Pero déjame que te diga que cantaste maravilloso y que se te ve una buena persona, de verdad. Y que te quiero, de verdad. ¿Qué voy a hacer? Nombres importantísimos en su carrera, maestro, que por un momento pendió de un hilo, ¿no? Vino un médico hace como una década, le dijo que con la espalda no podía viajar más. ¿Y qué pasó? Porque usted hasta se despidió y todo. Pero en un mes me curó. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué digo? Pues tuve que seguir cantando. Además porque, bueno, un tema muy importante en su carrera fue el tango, enseñado por su mamá a los 3, 4 añitos. Usted ya cantaba las canciones de Gardel y le daba nostalgia, ¿no? En Colombia gustó en su época muchísimo el tango, tanto casi como en Argentina. Y entienden mucho de tango. No voy a cantar ningún tango aquí, pero hay que reconocerlo, ¿verdad? Para eso hay que ir a escucharlo, maestro. Además, bueno, uno de los temas recientemente grabados es Un Poco Más. ¿Qué se va a encontrar la gente de Cali y los televidentes de Noti5 con ese poco más de Diango? Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Cifras, un hombre de 86 años, más de 60 de carrera, más de 50 discos de oro, de 40 de platino. ¿Qué más vienen las cifras de Diango? ¿Qué más viene? Que todavía está muy vigente. ¿Qué se puede esperar con 86 años? Dilo tú, yo no me atrevo a decirlo. Espero verlo en los escenarios por mucho tiempo más, maestro. No, pero antes voy a regresar a Cali para poderles decir viva Cali, Chipichapi y Jumbo. Así llegamos al final de Noti5. Los esperamos mañana viernes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv. Porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.